estas informaciones antes de iniciar. Vamos a grabar. Pues ya que estamos grabando, tenemos el siguiente ejercicio correspondiente al principio de Arquímedes, que dice así. Si a medida que vamos desarrollando el ejercicio hay alguna dificultad, ya sea que no se escucha, no se vea o no se entienda algo, o necesiten alguna explicación, pues pueden hacer su pregunta y con gusto le daremos la aclaración correspondiente. El ejercicio dice así. Una boya es un cilindro sólido de 0.3 metros de diámetro. Me dan el diámetro que tiene la boya. Y me dan el largo o la altura, 1.2 metros de altura. Me dicen que está hecha de un material que tiene un peso específico de 7.9 kilonewton sobre metros cúbicos. Es decir, me dan el peso específico del material de que está hecha la boya. Y me dicen que flota derecho y que encuentre cuánto de su longitud se encuentra sobre el agua. Es decir, me están pidiendo lo que aquí está marcado como Y, no como X. X es la longitud de la boya que está por debajo. Me están pidiendo Y. ¿Qué longitud de la boya se encuentra sobre el agua? Para hacer este y cualquier otro ejercicio de Arquímedes, lo primero que hay que hacer es plantearse nuestro diagrama de fuerza. ¿Cuáles son las fuerzas que aquí van a interactuar? Tendremos el peso del cuerpo o de la boya, que será verticalmente hacia abajo. Y para otro tenemos la fuerza de empuje, que será también verticalmente hacia arriba, en sentido contrario. Como el cuerpo está en equilibrio, podemos decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. La fuerza de empuje menos el peso del cuerpo será igual a 0. O lo que es lo mismo, la fuerza de empuje es igual al peso del cuerpo. Pero la fuerza de empuje, según el principio de Arquímedes, es el peso específico del fluido por el volumen de fluido desalojado. Y el peso del cuerpo es peso específico del cuerpo por todo su volumen, ya que peso específico es peso sobre volumen. Entonces, peso específico, el peso del cuerpo sería peso específico del cuerpo por todo su volumen. Bueno, podemos esa ecuación también escribirla en función de que un volumen es lo mismo que un área por una longitud. Por lo tanto, la primera ecuación que dice peso específico del fluido por el volumen del fluido desalojado, podemos escribirla como peso específico del fluido por el área por la longitud sumergida, que en este caso sería X. Ya que el volumen sumergido es el área del objeto por la profundidad o la longitud que tiene debajo del fluido, o la longitud sumergida. Y lo mismo, para escribir la ecuación de el peso del cuerpo, podemos decir que es igual al peso específico del cuerpo por la misma área, porque el área es la misma para el volumen sumergido como para el volumen del cuerpo, pero por todo el volumen del cuerpo, por toda la longitud del cuerpo, que es un dato que se me da. Pero de aquí también yo puedo determinar que la longitud sumergida o X es lo mismo que la longitud total 1.2 menos la longitud Y que está por encima del fluido. Es decir, yo puedo decir que la longitud sumergida es la total 1.2 menos Y, que es la que me están pidiendo que determine, la que está por encima del cuerpo. Entonces, aquí en esta primera ecuación puedo eliminar las áreas porque es lo mismo, el factor común para ambos, el área es la misma en ambos términos, pero la longitud sumergida es lo mismo que
1.2 menos Y. Entonces, la ecuación me quedaría de esta manera. Peso específico del fluido, como le dije, el área se elimina porque es común a ambos términos. Y en lugar de longitud sumergida pongo 1.2 menos Y. Es igual a peso específico del cuerpo por toda su longitud, que es 1.2. Y aquí solamente tengo una incógnita que es Y, que es en realidad lo que me están pidiendo que encuentre, que determine. La despejo y me queda de esta manera. Y será igual, luego de despejarla de acá, a 1.2 por el peso específico del fluido menos peso específico del cuerpo entre el peso específico del fluido. Y como el peso específico del fluido es un dato, porque me dicen que se encuentra en el agua, 9.81 kilonewtons sobre metros cúbicos. Y el peso específico del cuerpo o de la boya es un dato que también me dieron cuando leí el ejercicio, que aquí dice que es 7.9 kilonewtons sobre metros cúbicos. Ya puedo sustituir valores y resolver, y me queda la solución que me están solicitando. La longitud que está por encima del agua es 0.234 metros, o lo que es lo mismo, 234 milímetros. Ahora vienen sus preguntas antes de continuar con otro ejercicio. Seguimos con otro, si no hay alguna pregunta correspondiente a esto. El siguiente dice así. La figura muestra un hidrómetro cuya parte inferior es un cilindro hueco. Esta parte de aquí abajo es un cilindro hueco de 1 pulgada de diámetro. Y la parte superior es un tubo de 0.25 pulgadas de diámetro. La superior es un tubo que tiene aquí, dice 0.25 pulgadas de diámetro. Me dicen que el hidrómetro vacío pesa 0.020 libras. Me dicen lo que pesa eso antes de introducirlo en el agua, en el aire. Cuando lo peso, es 0.020 libras. Y me piden que encuentre qué peso deben tener las bolas de acero que le debo agregar a la parte baja, a la parte más amplia de 1 pulgada, para que ese hidrómetro flote en esa posición que está indicada en la figura, en agua dulce. En esa posición, así. Que hay, de aquí a aquí hay 1.3, de aquí 1.50, de aquí a aquí 1, etcétera, etcétera. En esa posición. Para que flote en esa posición, ¿qué peso le debo agregar de bolas de acero? Como siempre les dije, que en los ejercicios del principio de Arquímedes, lo primero que tiene que hacer es el planteamiento de las fuerzas que intervienen. Diagrama de fuerzas. ¿Cuáles fuerzas están interviniendo acá? Pero tenemos el peso del hidrómetro vacío, que me lo dieron como un dato cuando leí el ejercicio, y me dijeron que es 0.020 libras hacia abajo. El peso de las bolas de acero que le debo agregar, que es lo que me piden que encuentre. Y hacia arriba, la fuerza de empuje. Como el cuerpo está en equilibrio, la sumatoria en Y de todas esas fuerzas es igual a 0. Y las fuerzas que intervienen son esas tres. La de empuje, el peso del hidrómetro, conocida, y el peso de las bolas de acero, que es lo que me piden que encuentre. Despejo el peso de las bolas de acero y me queda que es igual a la fuerza de empuje menos el peso del hidrómetro. El peso del hidrómetro vacío lo conozco porque me lo dieron como un dato cuando leí el ejercicio. Mi trabajo es o consiste en determinar cuál es la fuerza de empuje. Y según Arquímedes, la fuerza de empuje es peso específico del fluido por el volumen desalojado. Y el volumen desalojado es el volumen sumergido, el que está por debajo del agua.
¿Y cómo yo determino ese volumen? Bueno, puedo determinar peso específico del fluido. Ese volumen debajo del agua es volumen 1, que puede ser este de aquí abajo, más volumen 2, que es esta parte de aquí arriba de 0.25 pulgadas de diámetro. Volumen 1, el que tiene 1 pulgada de diámetro y me da hasta la altura, 1.50. Y volumen 2, 0.25 pulgadas de diámetro y me dan hasta la altura, 1.30 pulgadas. Por lo tanto, para determinar esa fuerza de empuje, solamente tengo que calcular esos volúmenes. Bueno, pues vamos. El peso específico del fluido es agua. Y el peso específico del agua es 62.4 libras sobre pies cúbicos. Pero yo me fijo que todas las unidades están en pulgadas. Pulgada, pulgada, 1 pulgada, 1.50 pulgadas. Pues entonces, en vez de yo poner el peso específico del agua, 62.4 libras sobre pies cúbicos, y un pies son 12 pulgadas, un pies cúbico son 12 al cubo pulgadas cúbicas, o lo que es lo mismo, 1728 pulgadas cúbicas. Pues pongo 62.4 entre 12 al cubo, o lo que es lo mismo, 1728 pulgadas cúbicas. Puse el peso específico del fluido en función de libra sobre pulgadas cúbicas, no libra sobre pies cúbicos. Ahora todas las demás unidades para calcular el volumen las puedo dejar como pulgada, que es como está. Volumen 1, este de aquí abajo, es pi, o el área, por la longitud. Y el área es pi por el diámetro al cuadrado partido 4. Y el diámetro de la parte de abajo es 1 pulgada. Pi por 1 pulgada partido 4. Por su altura o longitud, que es 1.50 pulgadas. Volumen 2 es área pi por su diámetro al cuadrado, que es 0.25 partido 4, entre partido 4, por su altura o longitud, que es 1.30 pulgadas. Y ya tengo todo para que se me elimine pulgada cúbica abajo con pulgada cúbica. Y al final me queda que la solución es, la fuerza de empuje es 0.04485 libras. La única incógnita que tengo aquí en este planteamiento de la ecuación para calcular el peso de las bolas de acero. Ahora sí la puedo calcular, el peso de las bolas de acero, como la fuerza de empuje que acabo de encontrar, 0.04485 libras, menos el peso del hidrómetro vacío, que me lo dieron como un dato cuando leí el ejercicio, que es 0.020 libras. Y con eso obtengo la respuesta al ejercicio solicitada, que es que el peso de las bolas de acero es 0.02485 libras. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Recuérdense que estas informaciones se las voy a compartir. Este video con estas soluciones se las vamos a compartir más adelante en la unidad correspondiente, número 3. Si no hay preguntas, seguimos con el siguiente y último de este tema. No, ese no es el último. ¿Se ve y se escucha bien la pantalla? Sí, maestro. Pues el siguiente dice así. El paquete de instrumentos mostrado en la figura pesa, me dan el peso de ese paquete de instrumentos. 258 newton. Ya tengo de las fuerzas que intervienen en mi diagrama de fuerzas el peso. 258 newton. Calcule la tensión en el cable. Me piden que calcule la tensión en el cable, es la que no la conozco. Por favor, cierren sus micrófonos si no van a hacer alguna pregunta. Calcule la tensión en el cable si el paquete está sumergido por completo en agua de mar, la cual tiene un peso específico de 1.05 kilonewton sobre metros cúbicos. De nuevo, mi diagrama de cuerpo libre, de fuerzas.
peso del cuerpo hacia abajo, tensión en el cable hacia abajo y fuerza de empuje hacia arriba. Este tiene una fuerza externa, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y como lo que me piden es la tensión en el cable, la del espejo, al igual que hoy, y me queda lo siguiente. La tensión en el cable será igual a la fuerza de empuje menos el peso del cuerpo. El peso del cuerpo ya me lo dieron como un dato. Y la fuerza de empuje, el peso específico del fluido, por el volumen desalojado. Y el volumen desalojado es igual a todo el volumen sumergido. Bueno, pues vamos a calcularlo. Tensión en el cable es lo mismo que el peso específico del fluido por todo el volumen desalojado, menos el peso del cuerpo. Peso específico del fluido, me lo dieron. Agua de mar, 10.05 kilonewtons sobre metros cúbicos. Volumen desplazado, el volumen del cuerpo. 450 llevado a metro, por 600 llevado a metro, por 300 llevado a metro, milímetros. Peso del cuerpo, un dato que me dieron cuando leí el ejercicio. 258 newton, o lo que es lo mismo, para que esté equilibrada la ecuación, llevarla a kilonewton, lo divido entre 1000, 0.258 kilonewton. Resuelvo, calculo y obtengo la respuesta que me están pidiendo. Tensión en el cable es 556 newton o 0.556 kilonewton. ¿Preguntas? ¿Alguna observación hasta ahora? Pues pasamos al siguiente, que es el último de este tema, que dice así. Un peso de latón se le va a sujetar al fondo del cilindro descrito en el problema, de modo que el cilindro quedará sumergido por completo y con flotabilidad neutra en agua a 95 grados Celsius. Este amarillo que está aquí abajo, se lo tenemos que sujetar a ese cilindro para que flote a sí mismo. Cuando dice flotabilidad neutra es flote completamente sumergido hasta arriba. Me dicen que el latón tendrá la misma forma cilíndrica, el mismo cilindro, que tiene el diámetro y el mismo diámetro que el cilindro original. Que encuentre cuál es el espesor que se requiere, que debe tener ese latón, esa altura, ese espesor que debe tener ese latón, para que ese dispositivo flote a sí mismo como se encuentra. Me dan el peso específico del cilindro, 6.46 kilonewtons sobre metros cúbicos. Me dan el peso específico del latón, que le debo agregar, que es 84 kilonewtons sobre metros cúbicos. Me dan el diámetro de ambos, tanto del cilindro como del latón, 450 milímetros. Me dan la altura total del cilindro, 750 milímetros, para que encuentre el espesor o la altura que debe tener el latón para que se encuentre flotando en esa manera. Me dan el fluido, que es agua a 95 grados Celsius. Pues como les dije al inicio, tenemos que hacer nuestro diagrama de fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas que intervienen? Hacia abajo, el peso del cilindro y el peso del latón. Y hacia arriba, la fuerza de empuje del cilindro y la fuerza de empuje del latón. Como está en equilibrio, la sumatoria de todas esas fuerzas es igual a 0. Fuerza de empuje del cilindro, aquí es lo mismo. Profe, cambia de pantalla, que se ve la suya en grande y la del ejemplo chiquita. Perdón. Se ve la pantalla suya en grande y la del ejemplo donde usted está explicando pequeñita. Está invertida. No sé. Nosotros la vemos bien. Yo la veo bien. Sí. A mí se me ve chiquita. Creo que usted. Se ve bien. Eres tú que tienes que cambiarla ya. Sí. Ah, bueno, pues ya la cambié, ahora sí. Pero no sé cómo se cambia, pues yo no le puse la mano. No sé qué puede haber pasado entonces. Entonces tenemos la fuerza de empuje del cilindro, ¿a qué es igual? Peso específico del fluido por el volumen total del cilindro.
según Arquímedes. La fuerza de empuje del latón, ¿a qué es igual? Peso específico del mismo fluido por todo el volumen del latón, según Arquímedes. El peso del cilindro, ¿a qué es igual? Peso específico del cilindro por todo el volumen del cilindro. Si se fijan, el volumen total del cilindro es el mismo volumen sumergido. Por eso lo puse lo mismo, por todo el volumen del cilindro. El peso del latón, ¿a qué es igual? El peso específico del latón por todo el volumen del latón, porque también todo el volumen del latón está sumergido. Pero esa ecuación también la puedo escribir en función de las áreas, porque volumen es área por longitud. El volumen del cilindro es lo mismo que el área del cilindro por la longitud total del cilindro. Todo está sumergido. El volumen del latón es lo mismo que el área que es común a todo, por el espesor del latón T. Volumen del cilindro ya le dije que es área por toda la longitud del cilindro, y volumen del latón ya le dije que es área por toda la longitud, por la longitud o el espesor del latón. Como las áreas son las mismas, las elimino y me queda la ecuación en esta función. Aquí puedo despejar lo que me están pidiendo, que es el espesor del latón. Despejo el espesor del latón y me queda de esta manera, que al final es lo mismo que esto. Longitud del cilindro, 750 milímetros. Por peso específico del fluido, el peso específico del agua a 95 grados Celsius en el apéndice es 9.44 kilonewtons sobre metros cúbicos. Menos peso específico del cilindro, es un dato, que me lo dan aquí, 6.46 kilonewtons sobre metros cúbicos. Entre peso específico del latón, es un dato, que me lo dan aquí, 84 kilonewtons sobre metros cúbicos. Y el peso específico del fluido, peso específico del agua a 95 grados Celsius, es un dato que lo encuentro en el apéndice 9.44. Para una respuesta de que el espesor que debe tener el latón son 30 milímetros. Y ahí el problema está resuelto. Si se fijan, lo que tienen que tener claros es nada, que la fuerza boyante es peso específico del fluido por el volumen que está sumergido. Sencilla y simplemente. Y que los pesos lo pueden sustituir como peso específico del cuerpo por el volumen total del cuerpo. Y aquí hemos concluido con esta parte. Si hay alguna pregunta, pues estamos para responder. Vamos a detener esta grabación antes de